Hola, les damos la bienvenida al canal de las Tardes Contemplativas, un espacio de escucha activa, reflexión y aprendizaje de herramientas meditativas que te permitirán tener recursos para tu autocuidado, así como un espacio de reflexión de las cosas que nos impactan día con día. Estas grabaciones son parte de nuestras sesiones. Si deseas tener la experiencia completa, te invitamos a asistir de manera presencial o virtual todos los miércoles a las 7 de la tarde. Informes al correo info@descansamejor.com o por WhatsApp a nuestro número 55 63 26 99 46. Que lo disfrutes. Bienvenidas, muy buena noche. Hola, buenas noches. Bienvenido, Roberto. ¿Qué tal, Alberto? Muy buena noche a esta primera sesión del mes de febrero, que es un mes que vamos a estar dedicando a esto de subirnos a la ola del amor y de la amistad. Sí, y no podemos bajar de ahí, a veces, hasta que nos bajan. Hasta que nos bajan, hasta que se acaba la dopamina y demás cócteles del amor. O el apego. Eso no se acaba. Pero eso es apego. Ese no se acaba. Bueno, pero hoy abordamos el tema de... Un amor muy particular, el amor incondicional, en el budismo. En el budismo. Porque yo me pregunto si existe en un lugar fuera del budismo. Bueno, es que justo vamos a tener que empezar a tejer qué entienden en el budismo por esto que traducimos como amor incondicional, pero también tiene otras traducciones como bondad amorosa o como amor-amistad. Y también para contrastar nuestro concepto de amor que manejamos fuera del budismo, acá en Occidente, en México en particular, que también es muy variable y parece que en cuanto lo escuchamos solo se nos viene el amor romántico, que tendrá sucesión también. Sí, la siguiente sesión. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por definir qué es meta. Meta es un término pali, que a su vez deriva de mitra, que significa amistad. También meta tiene como su versión en sánscrito, que es maitri, y maitri se refiere también a la amistad, pero también al sol. Al sol. Entonces desde aquí viene como a proponer la imagen de un sol que alumbra a todos por igual, un sol que irradia calor, luz a todos por igual. El sol sale para todos. ¿Quién decía eso? Pues siempre lo dicen, no sé quién, pero... ¿Se le atribuye a alguien o...? No, ustedes saben. Einstein, porque siempre se le puede atribuir a Einstein. Sí, y si no puedes inventarte un filósofo griego. Ah, claro. No sé, alguno que no exista. Epicuroteto, 400 antes de Cristo. 400 antes de Cristo. Ok, entonces con esta imagen de un sol que alumbra, que da luz a todos, que da calor a todos, empezamos a ver esta característica que tiene, y es la incondicionalidad, y que es hacia todos. De hecho, cuando hablemos de la incondicionalidad, me parece importante explicar a qué incondicionalidad nos referimos. Bien. Y bueno, de manera muy práctica, el meta es un anhelo o un deseo activo y no posesivo de felicidad por esa persona o ese ser que sea objeto de ese amor. Y subrayo el que es un anhelo activo y que es no posesivo, lo cual también empieza a desmarcarse de la idea del amor romántico o este amor que representa un vínculo afectivo, ¿no? Porque este amor, este meta, no busca reciprocidad, y somos seres recíprocos, ¿no? En el tema afectivo somos seres recíprocos, y hay una validez total, naturalidad total en buscar esa reciprocidad. Pero aquí la visión de este amor incondicional, de este meta,
habla de no ser necesaria esta reciprocidad, ¿no? Y también que tendría que ver con los vínculos afectivos, o mejor dicho, con la identidad que generamos a través de nuestros vínculos, y es que no genera identidad. Me refiero a el amor hacia tu pareja, ¿no? Te genera una identidad a ti, y tú generas una identidad respecto a él, ¿no? Porque es mi pareja, ¿no? Es mi mamá, y a lo mejor por ahí vienen estas ideas de el amor de sangre, ¿no? Que la sangre llama y estás obligado a... O el barrio llama. O el barrio llama y generas ese vínculo afectivo. Pero bueno, el amor incondicional lo vamos a entender como este anhelo del bienestar o la felicidad de esa persona. Y desde ahí entonces... Y cualquier otro ser. O cualquier otro ser, ¿no? Los animales, las plantas, la tierra, todo. Dijiste hace un momento hacia un objeto al cual se le transmite esa intención. Puede ser un objeto, tiene que ser necesariamente un ser con algo en particular. Me salió el argot psicoanalista, creo. El objeto de deseo. Por favor. El objeto de deseo, el objeto de placer. Ajá. Ahora... No, es que ciertamente hay corrientes de pensamiento que para podernos vincular con el otro hay que verlo como un objeto. Pero en este caso me suena más bien que es como un sujeto, es decir, alguien que posee ciertas características, ¿no? De entrada se le puede denominar un alguien. Sí, es un alguien, sí. O un algo. O un algo. Sí, algunos de mis amigos son un algo más que un algo. Y son igual sujetos. ¿Y son sujetos? Ok. También otro punto importante, creo, para iniciar entendiendo esto de meta, es que parte o está basado en la interdependencia, o en la concepción de la interdependencia, ¿no? Y no sé si nos dé tiempo hoy a hablarlo, pero hay distintas... Cuando decimos el amor incondicional en el budismo, es muy general, porque hay distintos budismos. Y por lo menos a partir de las tres principales ramas que hay, que sería la del budismo primitivo, el Theravada, el Mahayana y el Vajrayana, va teniendo ciertas modificaciones en cómo se concibe ese amor incondicional, o más bien la finalidad que tiene. Porque en el budismo Theravada se convierte en un método para asentar la mente. ¿El budismo Theravada tiene alguna práctica particular o lo podemos reconocer de alguna manera muy particular? El budismo Theravada tiene la práctica que quizás la gente que está que alguna vez ha hecho la práctica de meta es con la que la identifica, ¿no? Porque esa práctica está basada en los discursos atribuidos al Buda. Hay un discurso exclusivo donde el Buda explica la práctica de meta y comienza a hablar de como la espacialidad o la direccionalidad de esta práctica, ¿no? Que va hacia todos los seres, y también que tiene ahí como ciertas correspondencias con esto que dicen de los 10 rumbos. Sí, son aquí en las culturas prehispánicas. No sé. Habla de los rumbos, ¿no? Pero hay más rumbos. ¿Sí? Sí, ¿no? Además de los 4 puntos cardinales, también hablan de... 10. Son 10, ¿no? Sí, son 10. ¿No? Ahí hay una correspondencia con el discurso del Buda, porque no solo es adelante, atrás, arriba y abajo, sino también es hacia adentro, hacia como planos inferiores. ¿Cómo se dice? La idea es como por la circunferencia de tu entorno, y hay otras 3 más, pero sí son 10. Entonces ahí el Buda empieza a hablar de esta direccionalidad. Y ahí hay una historia interesante, o cuando hablan de dónde se origina este meta. Primero habría que decir que es una práctica que podría tener ciertos antecedentes previos al Buda, en las tradiciones brahmánicas. Pero el Buda viene a darle otro sentido porque le quita la presencia de una entidad divina que es la que provee esto, ¿no? Se vuelve algo que ya no está como condicionado a la existencia de un ser divino, sino cualquiera puede ser meta.
Ajá. Y hacer meta. Y hacer meta, ¿no? Y entonces también la identidad se hace a un lado porque no hay alma, hace ciertas modificaciones. El punto está en que la anécdota de cómo surge la práctica, o el primer momento donde el Buda la enseña, tiene que ver con cuando el Buda ya tenía cierto número de seguidores, ¿no? Y realizaba retiros una vez al año de 3 meses. Estos retiros de 3 meses correspondían con la época de monzón, ¿no? Y eran retiros obligados porque el monzón en la India, de la lluvia. Ajá, el monzón en la India no hace que la ciudad, la civilización se pare. Entonces, en esos periodos eran que los monjes se recluían a meditar. No había otra cosa que no había hacer. otra cosa que hacer. Entonces, en una de esas, y además eran itinerantes, ¿no? Iban como de pueblo feudal o de ciudad feudal a otra y así iban. Entonces, al parecer llegaron a un bosque, o en una ciudad, y el Buda instruye a un grupo de 100 monjes que vayan a meditar a un bosque que estaba al lado de donde él se iba a quedar con el resto de monjes. Entonces estos 100 monjes van a ese bosque, se sientan a meditar, pero desde que van entrando, al parecer, y según este relato y las creencias en él, los espíritus del bosque empiezan a hacerles pues muchas travesuras, incluso como a tratar de atentar contra su integridad física, ¿no? Entonces, por mucho que fueran monjes ya experimentados, se sentaban a meditar y los espíritus empezaban ahí a hacer de las suyas, al grado que se levantaron y salieron corriendo, ¿no? Y regresaron con el Buda. Imagínense, 100 adultos, ¿no? 100, no solo uno, 100, regresando con el Buda a decirle, es que ahí espantan. ¿Y esos monjes se rapaban el cabello? Sí. O sea, no les podían jalar el cabello a los espiritillos. No, pero lo soplaban. Ah, bueno. Entonces, también el aliento frío, quizás. No sé, quién sabe qué cosas les hacían. Y en ese momento, el Buda, que sabía, sí, de la presencia de esos espíritus en ese bosque, porque todos los pobladores de la zona no se metían a ese bosque porque sabían que era un bosque encantado, entonces en ese momento es que el Buda les dice, bueno, van a regresar, pero van a regresar y van a realizar una práctica muy particular, una práctica que antes no había enseñado, y en ese momento el Buda enseña por primera vez la práctica de meta. Entonces los monjes regresan, se sientan a hacer meta, ¿no? Y lo que ocurre es que pues, todos los espíritus se apaciguan y se vuelven sus aliados, sus amigos, y el cambio es totalmente opuesto, ¿no? De hacerles travesuras, ahora a cuidarlos. Y de ahí también se desprenden como otro tipo de relatos acerca de la práctica de meta que pueden rayar en lo milagroso, ¿no? Digo, primero pues, que haya un bosque encantado y que este tipo de práctica apacigüe a los espíritus, ya habla de cosas como muy... Se me vino una práctica muy del zodiaco, más occidental a la mente, no necesariamente el zodiaco, aunque quizá tengan que ver, ya no lo sé, pero voy a mencionarla después de practicar un poco cómo se siente meta para saber si es equivalente. Uh-huh. Sí, y bueno, pues creo que podríamos empezar a meditar. Para ver cómo se siente meta. Para ver cómo se siente meta, ¿sí? Bueno. La meta de meta es llegar a la meta. Ajá. Bien. ¿Ya han practicado alguna vez meta? ¿No? ¿Irlanda? ¿No? ¿Tú, Luca? Ok, bueno. Bueno, es una práctica que está dividida en 5 etapas. La primera etapa involucra a uno mismo, la segunda etapa a un ser querido, ¿no? O sí, un ser querido, ¿no? Puede ser una persona, una mascota, un árbol, algo. La tercera etapa involucra a una persona neutral, una persona extraña, alguien que sabes que existe, pero a lo mejor ni siquiera sabes su nombre, lo ves diario, pero no sabes nada de él, y siendo así como muy crudos, si el día de mañana deja de estar, tu vida sigue igual, ¿no? La cuarta etapa corresponde a una persona difícil, una persona con la que tienes comunicación difícil, una relación difícil, ¿no? Tradicionalmente se le denomina el enemigo, pero a veces
no sé, no creo que todos tengamos un enemigo que se levante todos los días a ver cómo te va a hacer la vida de cuadritos. ¿O sí? Pues no sé, preguntas a los Estados Unidos. Ajá. Y la quinta etapa corresponde a como el propósito de ampliar esto lo más posible, ¿sí? Entonces, en esta primer práctica que vamos a hacer, nos vamos vamos a tomar la etapa 2 del ser querido, Okay. para que sean justo esto que decía Roberto, conectar con la sensación. Es bastante importante conectar con la sensación. ¿Sí? Ok, bueno, entonces no queremos provocar accidentes. Vamos entonces. Y poco a poco ve terminando y abriendo los ojos cuando sea mejor para ti. Ok. Regresa Roberto. ¿Qué surgió? Pues yo pensé en mi mamá y creo que fue como una sensación muy pura, ¿no? Sentí como esa reciprocidad natural de desear su felicidad, pero yo también me sentía muy feliz por desear eso y por imaginarla siendo feliz y en calma. Ok. Algo muy, muy natural y grande, ¿no? O sea, Ujú. Pero suena más como un dar, ¿no? O sea, así como lo expresas. Pues sí, pero eso, o sea, al final imaginarla a ella en calma, feliz, Ajá. me hacía sentir a mí también feliz, ¿no? O sea, Ya. ujú. Ok. Gracias, Irlanda. No sé, ¿alguien más? Me parece muy interesante porque al inicio cuando decías que había que sentir la respiración en el pecho, hagan de cuenta que tenía como un corset y que no sentía nada y yo así, ¿por qué no se siente? ¿No? Entonces seguía respirando y se sentía así duro, como un cartoncito. Y cuando decía los latidos no escuchaba nada, pero entonces en el momento en el que empiezo a imaginar a la persona, imagino a uno de mis amigos del CCH, entonces como que se empezó a caer. Y ya cuando damos esa parte de te doy las 3 frases, de te doy Que estés bien, que estés en bien, paz. te doy que estés en paz, pude sentir la respiración. Y ya cuando regresamos como a la parte que dice, hay que regresar a la parte calmada de la respiración, así ya no puedo sentir, ¿no? Supongo que eso tiene que ver con como con cuestiones personales de que no me permito sentir, ¿no? Posiblemente. Sí, sí suena por ahí. Podría ser también el momento. Hay días en los que quizás estamos más reactivos, otros más hostiles, otros más quietos. También podría... Lo digo porque yo he practicado esta meditación varias veces en mi vida y hay momentos, hay incluso temporadas en las que la práctica es diferente, ¿no? Hay contextos o lugares donde se facilita, donde me siento más dispuesto a poder experimentar esa sensación de bienestar hacia los demás. Y hay otros lugares donde sé que me va a costar un poco más de trabajo y aún así lo hago. Y sí, en efecto, es diferente la práctica, ¿no? Y yo creo que esto, el tener como referencia la manera en la que se siente en el cuerpo la respiración e incluso se siente en el cuerpo esa intención hacia esa persona, nos permite también tener claro
cómo responde nuestro cuerpo a los diferentes contextos, en los diferentes momentos, y eso podría ser un indicador de qué tanto tendríamos que trabajar con ese contexto, con esas circunstancias, ¿no? Bueno, partiendo de que es un... también se le denomina un estado mental. Y como estado mental, pues implicaría un conjunto de pensamientos, sentimientos, percepciones e interpretaciones del mundo, ¿no? Por eso es que en el budismo Theravada se considera como un método para estabilizar la mente, pero también para interpretar el mundo. Entonces, lo que me viene a la cabeza es que sí hay contextos donde nuestra percepción de ese mundo y de eso que puede recibir este amor incondicional puede ser un factor que en otros entornos. Sí, por ejemplo, el lugar donde más he sentido esta capacidad de poder expandir ese amor incondicional es cuando he meditado en un risco chiquito en la orilla de la playa. Un risco que está a 2 metros de la playa, pero claro, tú parado en la orilla y viendo el mar al fondo, te imaginas que estás en un risco de 20 metros, ¿no? Pero la sensación de estar frente a ese océano inmenso, aun cuando tenga los ojos cerrados y aun cuando esté respirando y teniendo una intención con alguien en particular, en mi mente ya no puedo deslindarme de esa imagen y de ese momento en el que estoy, en ese espacio, ¿no? Y ya se facilita. Totalmente. Mientras que para el budismo Theravada es este método para estabilizar la mente y para, como antídoto a la aversión, para el budismo Mahayana, que viene después, es un acceso a esta sabiduría no dual, donde no hay separación entre tú y el resto de la existencia. Me quedaron dos aprendizajes que ahora quisiera compartir contigo, ver si es cierto. El primero fue que para poder practicar metta, primero necesito estar en un estado mínimo de concentración y de claridad corporal. Si no, me es muy difícil poderme concentrar en alguien, ¿no? Entonces, quizá previa a metta se requiere primero una pequeña práctica, unos minutos de registro corporal y de estabilidad. Esa es mi primera duda, ¿no? Y aprendizaje. Y la segunda es que en ese entonces, cuando yo, la primera vez que lo practiqué, que fue en el 2008, me la enseñaron sí como metta bhavana y también como meditación de la compasión. Y yo en ese entonces estudiaba compasión con neurociencias, y me acuerdo que una de las instrucciones fue no conceptualizar la compasión, no conceptualizar ese amor incondicional a los demás. Y yo decía, ¿cómo es eso? No es imposible. O sea, y yo no puedo, además estudio eso, concentrarme en sentir o experienciar, ¿no? Tener una experiencia de compasión sin tener el concepto de compasión aunado, ¿no? Y después de varios días, sí hubo un momento en el que logré deslindarlo. Vamos, no deslindarlo, mi concepto de compasión estaba ahí, pero ya no invadía la experiencia que yo podía estar teniendo, ¿no? Entonces, esta dualidad que hablas de, o no dualidad, ¿no? De mí con el entorno, con todo lo que me rodea, también es esa dualidad concepto, experiencia, ¿no? Se diluye. O sea, estás teniendo una experiencia que claro que puedes explicar, puedes conceptualizar, pero no es necesario que hagas eso mientras la estás experimentando. ¿Es eso posible? Lo primero es en las prácticas contemplativas sí es un prerequisito el estabilizar la mente en cierta medida para poder orientarla en alguna dirección. En este caso la dirección sería metta, ¿no? Pero también la propia práctica de metta está catalogada dentro de las prácticas generativas que generan algo, un estado mental particular, pero por su composición, por la visualización que implica, por la repetición de frases que implica, tendría elementos de una práctica de concentración, ¿no? Porque te estás concentrando en la sensación, en las frases. Entonces sí es un prerequisito estabilizar la mente, pero durante la práctica también se despliegan mecanismos que todavía hacen que la concentración aumente. Y lo segundo, cuando lo platicabas me vino a la cabeza que
en el budismo tibetano, en el Vajrayana, cuando hablan de metta y bueno, no hablan por separado de metta y compasión, o metta y karuna, hablan como algo que está totalmente unido, ¿no? Que incluso, como decía Irlanda hace rato, esa felicidad de ver a mi mamá feliz estaría otro de los elementos de los 4 inconmensurables o las 4 moradas sublimes, que es la alegría compartida, ¿no? Entonces, alegría compartida, amor incondicional, compasión y ecuanimidad serían como las esquinas del mismo cuadrado, o sea, son parte de lo mismo. Entonces, la compasión, desde ese lugar, la compasión no como un constructo, se viviría más como una experiencia, y ellos se refieren a esta energía compasiva. Okay. Esta energía compasiva, que incluso en la práctica se genera esta metáfora visual que refiere a, ¿no?, una energía, algo que puede salir de mí en una imagen que por lo menos a mí me ayuda a no conceptualizarla, porque me parece que cuando conceptualizamos la compasión empiezan a surgir estrategias muy particulares de cómo generar compasión hacia esa persona, y la metáfora visual de una luz, de una brisa luminosa, me parece que lo abre a muchas posibilidades y se vuelve más una experiencia. Pues yo usé como metáfora, no sé si le pasó a Irlanda o a Lorena, O a Grisel, o a Grisel. a Luis. No sé si Luis la practicó, ¿la practicaste con nosotros, Luis? ¿Ahorita? Pensé que porque no tenía corazón. No, sí lo tiene, de piedra, pero lo tiene. Luis tiene más corazón que nosotros. Es que lo hemos estado molestando últimamente. Pues porque siente mucho. No voy a decir que es porque es Piscis, pero... Ya casi viste cumpleaños. Bueno, el punto es que usé la metáfora del sol precisamente, o sea, la luz era el sol en ese sentido que te envuelve. Y luego experimenté algo que me hizo no estar tan de acuerdo con la intención o con la falta de reciprocidad que mencionabas al principio que esta práctica tiene. Porque al momento de que yo visualizaba a mi pareja, por ejemplo, ¿no?, y me visualizaba que esté bien, que sea feliz, que tenga todos los obstáculos, o más bien que se eliminen los obstáculos que permitan la felicidad, incluyéndome yo, dije, ups, ¿no? Puede también ser que en esta plenitud de felicidad que puede tener, si yo estoy integrado en eso, también tenga un efecto sobre mí, yo también me vuelva parte no solamente de su felicidad, sino de la mía propia, para estar en sintonía, ¿no? O en coherencia. Es decir, la práctica de una buena intención hacia alguien más, y ese alguien más vinculado a mí en cualquier sentido, también tiene un efecto sobre mí. Es decir, si hay una reciprocidad, no como individuos, pero sí como sistema. O sea, si nosotros practicamos esto de manera constante y creamos un pequeño sistema en esta clínica, por ejemplo, en este centro de estudios, donde la meta es una práctica cotidiana, aun cuando yo la practique sin una intención de reciprocidad, va a haber una reciprocidad, porque soy parte de un sistema de meta, ¿no? Claro. Y así en grande. Pero esa es la consecuencia, ¿no? Claro, y es algo que también yo hago mucho énfasis. Cuando hacemos la práctica, ¿no?, y cuando la gente lleva haciendo tiempo la práctica, empieza a contar cosas como así del tipo de los espíritus y el Buda, ¿no? Bueno, hay otra anécdota en la que cuentan que el Buda tenía un primo envidioso que siempre lo quiso matar. Siempre es el primo envidioso. Siempre tenemos un primo envidioso. Siempre tenemos un primo envidioso. Hasta Buda tiene un primo envidioso. Saludos a los primos envidiosos. Etiquétenlos aquí, por favor. Que sean felices, que estén bien. Primos envidiosos, etiquétense. O etiquétenlos, ¿no? Bueno, el primo envidioso del Buda se llamaba Devadatta. Lo intentó matar varias veces. El nombre. Bueno. Y una de ellas fue, ¿cómo se dice? Asusando, o sea, como espantando a un elefante en una vereda muy estrecha donde no había forma de hacerse a un lado.
y el Buda venía hasta delante de su séquito, ¿no? Entonces el elefante venía de frente y pues los iba a atropellar, los iba a aplastar, ¿no? Entonces dicen que en ese momento el Buda se puso a hacer meta y el elefante así justo a centímetros se arrodilló ante el Buda y se volvió el animal más dócil y no los atropelló. Entonces, lo que importa quizás como un estado mental que implica intenciones, que implica percepciones, interpretaciones, es lo que yo aporto a la relación con el otro. En este campo relacional, donde el otro aporta un 50% y yo aporto el otro 50%, con la práctica sistémica de meta, lo que yo podría estar aportando continuamente es esto hacia los campos relacionales que formo. Se me viene a la mente la oración de Francisco de Asís, porque esta metáfora, bueno, ya no sé si es metáfora, porque en la historia de Francisco de Asís, la comunicación de Francisco con los otros animales también es milagrosa y es real, así escrita en su biografía, ¿no? Y no solamente con otros animales, con el sol, con la luna, el hermano sol y hermana luna. En la oración de Francisco de Asís es eso, es la capacidad de poder personificar incluso objetos que pueden tener una vida en el sentido de que son cíclicos y puedes observar ese ciclo, y también tener un vínculo o una relación con ellos, ¿no? Por eso siempre se le figura como rodeado de animales con los cuales puede establecer una relación. Y una de las oraciones más típicamente franciscanas, aunque no es propiamente de Francisco de Asís, pero parece ser que sí de su escuela, es la oración denominada de la paz, o la oración franciscana, que inicia con un oh Señor, este vínculo primero con lo divino, con la otredad católica, bueno, cristiana. Hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio, lleve yo amor, donde haya no recuerdo conflicto, donde haya conflicto, llegue reconciliación. Y hay una frase muy particular que dice: ¿por qué siendo comprendido como se comprende? ¿No? Y por eso dice que lleve comprensión a donde no hay. Es decir, es una oración donde plantea que lo importante es lo que yo puedo aportar, lo importante es lo que yo puedo llevar a esa situación de conflicto, de odio, de rencor, no importando cuál sea el beneficio que yo pueda tener. Y cuando uno lee esa oración a primera vista pareciera muy desde un desprendimiento casi artificial, porque difícilmente se puede lograr el ayudar al otro sin esperar nunca recibir ayuda, ¿no? El intentar comprender al otro sin nunca querer ser comprendido. Pero ahora, como lo planteas, es más bien enfocarse en ese aporte que yo puedo dar, y cuando lo vemos ya como sistema, esa comprensión o esa alegría que continuamente yo puedo brindar va a tener también una consecuencia en mí. Es decir, trabajar o elaborar esto en pos del otro siempre va a tener una consecuencia, aunque no sea la intención como individuo, pero sí como conciencia, digamos, colectiva, ¿no? Sí. Y esta práctica franciscana, también muy curioso, implica una referencia hacia el cuerpo. Los franciscanos, si bien no tienen una práctica más bien contemplativa o silente, más bien quieta, sí su referencia con el cuerpo era el caminar, ¿no? Se formaban para ser misioneros, así a caminar, ¿no? Y a practicar la compasión andando, ¿no? Y yo creo que no es otra cosa, bueno, puede ser muchas cosas, pero una de ellas es una referencia al cuerpo. El caminar, el moverte, el saber la intención con la que coordinas, es también situar desde dónde surge esta energía corporal desde la cual crea la intención de bienestar, ¿puede ser? Totalmente. Hay en el cuerpo esta intencionalidad que haría parte de este estado mental. Eso querría decir que si nosotros en la vida cotidiana aquí en la ciudad tenemos un espacio, unos minutos para ir a un parque o sentarnos en la oficina y poder tener esa práctica, está bien. Pero igual si nos agarra caminando sobre Reforma o sobre cualquier avenida, también podemos hacerla usando el cuerpo como referencia. Sí. La propia caminata, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay una de las formas de hacer esta práctica de manera muy en el día a día es simplemente conforme vas caminando y vas encontrando gente, ¿no? Mentalmente estás repitiendo esto, ¿no? Que estés bien, que estés feliz, que estés bien, que estés incluso feliz. Si es tu primo envidioso. Incluso si es el primo envidioso, ¿no? Que estés bien, que estés feliz. Y también algo que también en la meditación caminando, una instrucción que me gusta dar es caminar
proyectando algo, ¿no? Y considerando que sobre lo que caminas es un ser vivo. Entonces, ¿qué le quieres proyectar en cada uno de tus pasos a ese ser vivo? Entonces también sería una forma de que en cada uno de mis pasos este ser vivo sobre el que camino esté bien, esté en paz, ¿no? Y eso también cómo va a modificar mi forma de caminar y mi posición en la vida. A mí me parece que sí cambia mucho el cómo camino. Bueno, dependerá también quién esté debajo de tus pies. Si es el primo envidioso o es el primer amor de tu vida, no lo sé. Pero esta incondicionalidad, uno de los rasgos es que no está condicionada a que tú me caigas bien, a que yo te quiera, a que tú no me hayas hecho nada. Sino a que eres un ser. Eres un ser, ¿no? Entonces, como el sol sale para todos, también va. Y bueno, otro rasgo de la incondicionalidad, o otra forma de entenderla, es que está más allá de tus expectativas, ¿no? Que hace rato tocabas eso. Que seas feliz, ¿cómo? No sé. Incluso aunque yo no esté. Y eso puede implicar que yo no esté. Claro. Pero que seas feliz. Entonces, esa incondicionalidad a mí me parece que va en dirección de sacarnos de este centro donde yo soy el centro de todo y entonces tengo que estar en tu felicidad. Claro. Total, sí. En algún momento yo hace muchos años tenía que hacer unos trámites y tenía que ir constantemente a hacer esos trámites y había como 3 ventanillas y en una ventanilla, bueno, parecía que mi cara estaba como, si lo ven, mátenlo o algo así. Entonces el trato que era con esa señora era muy malo. Y entonces empezar a hacer la práctica con esa señora cambió algo. ¿Y cómo le hacías cuando ibas, pero ya cuando estabas ahí con ella? Cuando estaba en la práctica formal la traía a ella, ¿no? En esta parte de la persona difícil la traía a ella. Pero también cuando iba hacia allá, ¿no? Empezaba con la imagen de esa señora, ¿no? Que esté bien, que esté en paz, que esté bien. Y estando ahí, mientras le daban los documentos y los revisaba y eso, yo estaba en ese continuo de estar, que estés bien, que estés en paz. Como el elefante de Buda. Exacto. y algo ocurría, ¿no? Quizás esto es lo que explicas, Irlanda, ¿no? Primero es lo que yo estoy aportando a esa interacción, cambia totalmente. No sé si hay alguna otra explicación. Es una belleza caótica. Que no se vea, ¿no? Y esa pregunta me llevó a buscar si había algo que yo hubiera estudiado el efecto externo de la práctica, porque hay efectos internos, ¿no? Meta, compasión, hay suficiente investigación de lo que ocurre adentro, pero lo que ocurre afuera como efecto. Y lo único que encontré fue un estudio de caso de 1997 en la Universidad de Kassel, en Alemania, donde un meditador experto, un maestro de meditación, se prestó a ser parte del experimento, y el experimento iba de colocar en una cámara fría y sin nada de luz, ¿no? Eliminando cualquier fuente de fotoluminiscencia, ¿no? Con cámaras muy especiales, y ver qué ocurría al meditar. Entonces este señor se metía a meditar desnudo y empezó a hacer una meditación con mantras, ¿no? Y en ese primer día, al parecer, nada ocurrió. Ese día en la noche, lo describen en el artículo, se fueron a la casa del investigador, ¿no? Y encontraron que su hijo estaba muy enfermo. Entonces al otro día continuaron el experimento, pero el meditador cambió su meditación de mantras a una meditación de meta, en dirección del hijo del investigador que estaba enfermo. Y en ese momento lo que sí pudieron registrar fue como pequeñas chispazos de luz. Es solo un estudio de caso, ¿no? Seguramente le encontrarían 25,000 sesgos y cosas no replicables. pero también me parece interesante que no se haya vuelto a hacer. Es que es difícil controlar, porque como es un efecto tan caótico, o sea, tú sueltas eso y quién sabe qué va a desembocar en otras personas o en otros ambientes, y a qué se lo puedes atribuir, quién sabe. Yo guardaría ese efecto incluso como
parte de la intriga que nos mueve a practicarla, Ujú. ¿no? Lo que sí sabemos es que la práctica de la meta, de la Love Kindness Meditation, como la denominan en inglés, sí activa una serie de regiones cerebrales involucradas en la empatía. Muy similar, de hecho casi equivalente a la oración franciscana que activa esas regiones. Sí es una práctica como muy vinculada a la esencia humana, ¿no? Y tan vinculada que recuerdo, Lorena nos acompañó a tener una práctica de meta con hombres privados de la libertad. Y en una de las sesiones tenían que visualizar a alguien con quien tuvieran un conflicto. Seguramente ya nos hablarás de eso en algún momento. Y me acuerdo que después de que compartieron una experiencia, uno de los participantes dijo que primero había visualizado a alguien con quien quería estar bien, ¿no? Como lo que hicimos hoy. Y en ese momento visualizó a su perra. Y luego cuando visualizó a alguien con quien tenía conflicto y se enojó demasiado y no podía desearle bien, le puso la cara de su perra. Entonces al momento de que este hombre tenía la cara de su perrita, pudo hacer la meta, ¿no? Hacia esa persona, sabiendo que era él, pero para facilitarlo, le puso la cara de su perra. O sea, no perdió la noción de que ese alguien no era su perra. Utilizó la cara de su mascota como un símbolo para facilitar una experiencia que ya había tenido con alguien más. Entonces, esta capacidad de poder montar símbolos y usarlos a nuestro favor para generar una intención me parece no solo muy humano, sino una herramienta simbólica que podemos tener al alcance de cualquier lugar. A mí lo que me muestra es lo potente de la intención. Claro. Y que muchas veces surge la pregunta de ¿cómo voy a desearle bien a alguien que me ha hecho mal? ¿No? ¿Cómo voy a desear que sea feliz esa persona que es muy difícil para mí? Y bueno, en algunos momentos la respuesta es, bueno, pues no lo hagas y tráete a alguien menos difícil, pero en otros también la respuesta puede ser, mantente en esa intención, aunque se sienta hipócrita, Claro. aunque se sienta como muy artificial, pero esa intención quizás pueda ir como aflojando la mirada que tengo hacia esa persona, los prejuicios que tengo hacia esa persona, y la pueda reconocer solo como un ser humano, ¿no? Porque también entender que meta no quiere decir que después de hacer meta con esa persona difícil me vaya a tomar unas cervezas, unos mezcales y lo vuelva mi mejor amigo. Quizás lo único que el efecto de la práctica sea dejar de tenerlo como un monstruo y yo relacionarme con un monstruo. Siempre es difícil relacionarte con un monstruo. Y por ejemplo, retomando el ejemplo de la cárcel, había un hombre que pensó como en la persona con la que tenía conflicto y era la persona que lo había inculpado, ¿no? Que no, o sea, y entonces decía, yo creía que tenía que hablar con él de frente y decirle, tú te perdono, ¿no? Porque me metiste a la cárcel, no importa, ya voy a salir. Pero ya después nos dijo que con la práctica contemplativa había logrado eso, que ya no necesitaba ir a buscar a este hombre, porque además irlo a buscar implicaba que tal vez se volviera a poner en riesgo, ¿no? Entonces con esto él ya está en paz y puede continuar su vida ahora que ya va a salir, ¿no? La práctica de meta tiene un efecto sobre la respuesta al estrés en el eje hipófisis hipotálamo adrenal. Es decir, cuando estamos frente a una situación que consideramos peligrosa, aversiva, y se echa a andar toda esta reacción al estrés, hasta esta situación que nos quita el equilibrio interno, pues se generan muchas reacciones. Una de ellas es el subidón de cortisol, esta hormona que además nos mantiene en estado de alerta y que si lo mantenemos de manera crónica, pues nos puede afectar en nuestro corazón, en nuestra respiración, en nuestros músculos. Y la práctica de meta reduce los niveles de cortisol. O sea, ahora escuchando todas sus experiencias, me parece un camino muy interesante y no simple, pero sí sencillo de comprender. Si yo al otro comienzo a verlo con otra intención y esa intención permite que ya no lo observe como una situación aversiva que me pueda hacer daño, ya no es una situación estresante, mi relación frente a él es menos estresante también y mis niveles de cortisol bajan y ese mismo bajón de la respuesta al estrés hace que lo vea de otra forma, quizás de una manera más clara y menos dañina para mí. Y siento bienestar al intencionar bienestar al otro, ¿no? Y pienso en que también
también puede transformar la forma en la que yo me veo, porque sumando como las anécdotas de trabajo con personas privadas de la libertad, me vino a la cabeza también en algún grupo, era un médico, híjole, que en ese momento tenía cáncer, no sé si siga vivo. Bueno, él era un médico que justo estaba en la cárcel porque lo habían acusado de negligencia médica hacia su esposa. Y la esposa y también después la niña había muerto. Entonces el cuate estaba en la cárcel, iba a estar toda su vida, tenía cáncer, y algo que decía que desde que ocurrió la muerte, nunca había perdido la imagen de su hija. O sea, que ya no podía recordar a su hija, la carita de su bebé. Y al estar con la práctica, de pronto un día dice, volví a soñar con mi hija y volví a ver su rostro. Y lo que él decía es que logré entenderme y logré perdonarme. Y cuando me perdoné, me permití, como si fuera el castigo, no poder ver a su hija, el perdonarse le permitió volver a ver a su hija. Wow. Entonces, sí, también tiene un efecto en cómo me veo yo, ¿no? Me veo como un ser capaz de amar. Creo que la práctica también te lleva a eso. Y si me veo como un ser capaz de amar, necesariamente me veo como un ser capaz de recibir amor. Sin necesidad de concentrarme en recibir amor. Sí. Entonces, qué poderosa es la práctica. Sí, yo he pensado desde hace algún tiempo que esta meditación es muy poderosa y es un poco desdeñada en muchas prácticas, porque bajo esta idea de que lo que hace es evocar el amor, y aparte el amor incondicional, y solo sentarte 5 minutos a tener la intención de amor en todos los seres, es como una práctica poco tomada en serio, ¿no? Sí. Cuando creo que es una intención muy fuerte, muy poderosa, más bien es la palabra, porque la puedes expandir de manera muy importante, muy abierta. Sí, justo eso, muy abierta. Y es una práctica que te saca del centro, ¿no? de tener esta percepción autocentrada, de que el universo está para ti y solo para ti, sino que te saca y te coloca en un lugar donde es más fácil acceder a esa no dualidad o a ese como reunirte con el otro. Decía Schopenhauer, este refunfuñón, que a mí me cae bien por refunfuñón, pero brutalmente compasivo a la vez, ¿no? Y que buena parte de su filosofía en torno a la compasión proviene de la traducción de textos hinduistas, ¿no? y budistas. Y cuando habla de la libertad, él dice que la libertad propiamente dicha no existe, excepto un tipo de libertad, que sería una libertad del no yo. Porque siempre que existe un yo va a haber una condición. Sí, tienes la libertad de elegir qué comer porque tienes hambre. Tienes la libertad de elegir con quién estar porque quieres estar con alguien. Siempre va a haber un condicionante para ese acto supuestamente libre. El único acto propiamente libre sería aquel acto en el que no hay un yo. Sería un acto desde el no yo, que sería el desvanecimiento de la identidad, como mencionaste al principio. No te sacan del centro, te quedas sin identidad, sigues siendo algo, pero ese algo ya no eres yo, ya no es un yo. Sería la libertad de Schopenhauer, actuar desde un no yo, desde un yo desvanecido o fundido con todo lo demás. Desde una experiencia que es de amor. No sé si Schopenhauer hubiera usado la palabra amor, pero estaba amargado. No, sí la usaba, pero no sé si en ese sentido. Pero sí, va un poco por ahí, un amor que implica una identidad compartida hacia todo, ¿no? Entonces no es una identidad propia. Sí, y a mí me gusta entonces, a propósito de esto, mirar cómo se entiende el metta en los distintos budismos, y pareciera que van siendo fases, porque inicia como un método para estabilizar la mente, como un antídoto hacia la aversión, ¿no? Que desmantela los juicios que tenemos hacia el otro, pero también nos va abriendo hacia ese estado de unidad, ¿no? Hacia lo que llaman bodhicitta, o esta conciencia compasiva hacia todos los seres. Va
va estableciéndola en etapas. Y es ese mismo meta que sería la puerta de acceso incluso a esa no dualidad y a la sabiduría que deriva de esa no dualidad. Bien. Pues yo, como Schopenhauer con Atman, aprenderé la meta con Chala. Sí. Aunque a veces también donde nos toca más aprenderla es con la persona difícil. Pues yo veo a mi perro Chala y para él, yo no entiendo cuál sea su noción de persona difícil, porque de hecho no importa que lo hayan aporreado antes, si te vuelve a ver, Ajá. te saluda. ¿Te saluda? Y te brinca y te saluda. Bueno. Solo ha habido 2 personas a las que no les brinca, no sé por qué. Y a veces me quedo pensando, ¿por qué no aprende? ¿No? Porque es un perro muy inteligente en muchos sentidos. ¿Por qué no aprende que algo o alguien le hizo daño antes, ¿no? O lo vio feo, o lo quiso golpear? Cuando le pegué con un libro sin querer. Por ejemplo, cuando Lorena le pegó con el libro, un poco queriendo, pero no quería que tuviera ese efecto. Y desde entonces Chala, si ve un libro, se esconde porque cree que lo vas a golpear. Okay. Pero fue sin querer. Aún así, cuando ve a Lorena, es el más feliz, ¿no? Mientras no tenga un libro en la mano. Entonces, y cuando pienso cómo un ser puede lograr esto, un ser vivo, en este caso un Chala, un perro, es quizá por eso, porque él no se identifica como este ser desde el cual puede emitir un juicio, no. Él ve a cada persona que llega como un ser con quien convivir y da lo mejor que de sí para convivir, ¿no? Y es un poco lo que hay que hacer. Sí. Sí. También yo le agregaría que tener la precaución de no caer en un sentimentalismo o en una especie de bypass de yo soy puro amor, cuando en el fondo esto lo que me está demandando es moverme de ese lugar autocentrado donde el universo conspira para mí, solo para mí, y ecualizarme o ponerme al mismo nivel de los otros, para entender que no hay diferencias entre uno y otro, ¿no? Eso es lo que ya no logra hacer Chala, pienso yo. Aunque a diferencia de Chala, tú lo puedes hacer con la intención de... Exactamente. Y Chala no, Chala solo es... Y tiene este egoísmo que cual animal va a querer tener, unida siempre a la manada, ¿no? Uh-huh. Siempre cuidada, siempre junta. Sí, ese va a ser su condicionante, siempre. Yo no sé si él intencionalmente pueda intentar despojarse de esa condición, pero nosotros sí. Esa sería una diferencia que haría que esa práctica vaya más allá de un sentimentalismo simplista, ¿no? Sí. Y sea más poderosa. Uh-huh. También precisar que quizás cuando hablamos de amor incondicional lo pensamos de la piel para afuera. Sí. Y también nos incluye a nosotros, ¿no? O sea, también como llevar ese amor incondicional a esas partes mías de las que no estoy muy orgulloso, ¿no? Esas partes mías que me avergüenzan. También ese amor incondicional tiene que venir para acá. Hay gente que tiene que practicar eso. Y ese amor incondicional hacia mí también me implicaría poner afuera ciertos límites, ¿no? O alejarme de ciertos lugares. ¿Y podemos practicar ese amor incondicional hacia mí en esa sesión? Pues podríamos dedicar la siguiente solo a eso o hacer la tradicional con las 5 etapas, no sé qué prefieran. Una práctica autocentrada o la práctica tradicional con todas sus etapas. Pues febrero es el mes del amor, pues podemos hacer también una para sí mismos, ¿no? Sí. Autocentrada. Uno para nosotros, sí. Bien. ¿Qué más? Otra como acotación metodológica de la práctica es que hay estas frases que pareciera son ser tradicionales, que estés bien, que estés en paz, que estés feliz. Puedes agregar las que quieras, pero estas frases tienen algo importante y es que están estructuradas en modo subjuntivo, es decir, implican una posibilidad presente o futura. No son decretos, no son afirmaciones, porque una afirmación sería estoy bien, ¿no? Los decretos se toman como algo más específico que tiene la forma estarás bien de una expectativa, ¿no? De quiero estar bien
con esa persona, ¿no? Quiero que esa persona esté bien conmigo. Entonces nos saca de esta incondicionalidad. Y el modo subjuntivo lo que habla es de posibilidades. Que estés feliz, ¿cómo? No sé. Que estés en paz. A lo mejor ahorita la única forma en la que yo, cuando lo digo para mí, encuentro que la única forma de estar en paz es cambiarme de trabajo, ¿no? Y me cierro la posibilidad de que puedo estar también en paz Sin trabajar. sin trabajar, vinculándome de otra forma con los compañeros de trabajo, Llevando galletitas en la mañana. llevando galletitas, ¿no? Haciendo meta con mis compañeros de trabajo. Sí, entonces no son afirmaciones, no son decretos, son... La verdad lo voy a renunciar. Voy a llevar galletitas con frases que digan que estés bien, que seas feliz. Es más, voy a llevar una que estés bien y les voy a decir, júntense con quien formen una frase. Vamos a hacer meta culinaria. Y si alguien más agarra ¿qué? No creo. Otra dice que no come bien, ¿Que no qué? que no come galletas. Bueno, podemos hacer 3 grupos. Ya podemos diseñar un experimento. Conforme avanza la práctica, se unen más rápidamente los enunciados. Ok. Bueno, entonces... Cuando yo tomé un curso de cultivo de la compasión, el profesor, se llamaba Alberto Fonseca, nos dijo que prefería iniciar con una práctica dirigida hacia alguien diferente, aunque en la práctica tradicional se inicia con uno mismo. Y prefería hacerlo de esta manera porque en Occidente estamos más acostumbrados a experimentar la compasión como algo que va hacia afuera y no como algo que va hacia adentro. Entonces empezar con uno mismo era conflictuante un poco para nosotros los occidentales, quienes como Schopenhauer entendemos la compasión como algo hacia afuera, ¿no? Aunque él no necesariamente lo explicó así, pero así lo manejamos, ¿no? Esta moralidad, porque para nosotros la compasión siempre va acompañada de algo moral. Siempre la compasión está condicionada a que la ejerzo hacia alguien que se lo merece. Siempre va con un toque de moralidad. Y en la práctica budista no. Al contrario, es más bien ética. Es ética más que moral. ¿Nos podrías explicar un poquito más sobre eso? ¿Por qué nos cuesta más trabajo que otras culturas comenzar con uno mismo? Que te lo expliques, güey. Oh. Soy yo. ¿Saben que en tibetano no hay un término equivalente a autoodio? Y cuando el Dalai Lama en estos diálogos con la ciencia que lleva haciendo desde los 80s, hablaron de la tendencia hacia la autoexigencia, la autocrítica y el autoodio que había, pues no lo dijeron precisamente en Occidente, sino que psicólogos, científicos de Occidente le dijeron, oiga, ¿y qué hacemos con la tendencia a la autocrítica y al autoodio? Y el Dalai Lama se quedó con cara de ¿qué? No entiendo que esa palabra a qué se refiere, ¿no? Entonces ya tuvo que haber una explicación en la que le dijeron, bueno, el sentimiento del odio, pero referido a uno, por lo que no ha logrado, por lo que es, por los errores, por ta. Así de, ¿quién haría eso? ¿Quién en su sano juicio haría eso, no? O sea, si nosotros le habláramos a alguien más como nos hablamos, ese alguien no estaría cerca. Entonces, parece que es muy occidental esa tendencia a generar este diálogo, pero que es un diálogo muy duro, muy crítico, muy enjuiciador hacia uno, y que en otras latitudes o en otras culturas no es algo tan arraigado. Además, no sé, es como bien complicado ahorita que es muy curioso, y la verdad sí me gustaría mucho intentarlo, porque generalmente cuando te ponen a desarrollar la autoestima, te dicen, es que quiérete a ti mismo, es que tú vales mucho, mereces respeto. Ajá, pero son frases al final del día, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo lo pones en práctica hacia ti mismo? O sea, ¿cómo yo sé que yo me quiero? ¿Cómo yo sé que yo me valoro? ¿Cómo yo sé? O sea... ¿Cómo yo sé? Claro, o sea, no hay forma, o sea, no lo sé. Es una buena pregunta.
¿Escuchas el silencio esperando tu respuesta? Yo estaba oyendo el ruido del aire. También está esperando tu respuesta. Se regresó para escuchar. Me regresé para escuchar. No, es que sí, es una gran pregunta. Creo que uno pasa por entender que ese amor hacia uno no depende de lo que el mundo exterior dice, que lo hablábamos hace 8 días, ¿no? Hay una la sociedad te dice qué es lo que espera de un ser humano bueno, espera productividad, espera que logre ciertos estándares físicos, intelectuales, profesionales, sociales. Y el autoestima se va construyendo a partir de eso, ¿no? Acabé la universidad, palomita. Me compré un coche nuevo, palomita. Tengo un trabajo en una superempresa, palomita. Y eso hace que mi autoestima esté arriba. Pero cuando me quedo sin coche, el título no sirve para nada, me corren del trabajo, ¿qué queda? Una piltrafa. Pareciera, es lo que nos en dice, términos ¿no? de autoestima, o de esa autoestima que hemos construido desde afuera, parece que es lo que queda, Que no vale. ¿Sí? que no vales. Y no es porque la prueba de amor incondicional sea cuando que estés en el suelo, pero poder confrontar me amo, tengo esta aceptación, tengo este cuidado hacia mí, incluso si no logro eso, incluso si no consigo eso, incluso si no tengo la palomita, la aceptación de los demás. Y creo que si la respuesta va por, creo que sí, me parece que estaríamos más cerca de ese amor incondicional. ¿Qué esta metáfora del propio Buda, ¿no? Que renunció a todo lo que es para encontrar una nueva forma, una nueva identidad, ¿no? Uh-huh. De la nueva identidad. Y es la metáfora de muchas historias, de muchas biografías de santos y de personajes, ¿no? Sí. O sea, renuncian, o el mundo lo renuncia, o de repente ya se quedan sin nada y tienen que crear un amor propio sin deferencia a todo eso que tenían y de todo eso que creían que eran. Entonces es un amor hacia su ser, hacia la esencia de lo que son y no de lo que el mundo podría hacer de ellos. Uh-huh. Uf, está fácil. El Buda nos dice, mira, ver qué cada ecuanimidad tiene. Todo es sencillo. Cuando decías esencia, pensaba en hay como una semilla en todos nosotros, ¿no? Ante todas las dificultades, ante todo lo que está ocurriendo, incluso ayer con una consultante hablábamos, ella decía que en este momento de su vida no le veía sentido a su vida, ¿no? Porque estaba teniendo muchos cambios, y decía, pero bueno, pues me voy a tener que poner a trabajar de lo que encuentro, cuidado y de ese amor hacia uno. De un impulso de vida, por De lo un menos, impulso que de vida. pues si ya estás aquí, pues aunque sea, báñate de vez en cuando, ¿no? Es decir, Que se respira. que se respira. Pero sí, el baño puede ser. Pero pensaba cómo está ese impulso hacia el cuidado hacia uno mismo. Y a mí el cuidado hacia uno mismo me habla de ese amor hacia uno mismo. En el consumidor está también este chispazo. ¿En la revista? ¿Mm? No. Es que se viene de la revista del consumidor. Está el consumidor. Así se decía en nuestra época. El consumidor aparece. ¿En cuál página? Esta semana es dedicada al no yo y al yo. Pero incluso Las adicciones. en las adicciones. Pero, por ejemplo, cuando dice Luis el cuerpo, pienso en esas personas que incluso perdieron partes del cuerpo, ¿no? Y al final, a veces lo único que crees que te queda es esa piltrafa. Bueno, pues empiezas a trabajar con esa piltrafa. Uh-huh. Empiezas a trabajar con ese problema, empiezas a trabajar con eso que parece ser que es lo único que te quedó, que es la devastación. Incluso trabajar desde la devastación es construir algo nuevo, ¿no? Reconciliarte con eso. En fin. Pues podemos dejar la sesión para un continuará, para seguir hablando de meta y todo lo relacionado.
Vamos a meditar para ir cerrando entonces. Y alcanzar la meta de hoy. Meta. Con una y con 2 T's. Ok, vamos. Entonces vamos a hacer por acuerdo de la sala para uno mismo.